Estudiar la educación en cualquier país incluye las instituciones de los trabajadores que participan en la misma. En nuestro país, el sindicato de los maestros es el más grande de América Latina y tiene una historia brillante, con rasgos malos en lo esencial, pero que participaron en la educación pública desde su origen. Y en la actualidad está participando, a veces de modo criticable, pero se debe incluir en el estudio de la realidad educativa de México. Por eso hoy participa de estos videos. Soy un maestro de 82 años y por tanto tengo experiencias directas, concretas en la vida de esa organización. En sus cuadernos escritos, el maestro José Santos Valdés nos dejó textos muy importantes para que el CENTE hiciera una historia de su origen y su desarrollo, incluyendo sus errores. El CENTE que ahora tenemos no es el que fundaron los maestros, es el que fundó el Estado mexicano cuando tuvo necesidad de desarrollar el partido de su gobierno de forma corporativa. Pero antes de eso, que fue en 1942-43, el verdadero sindicato que formaron los maestros fue en los tiempos de Cárdenas. Y el primer dirigente electo por los maestros, no designado por el gobierno, fue el maestro Galván de Veracruz, un maestro comunista que no es mencionado para nada en la historia conocida por nosotros. Eso fue en el 38. Lamentablemente, había grupos que se encargaban de combatir a los que eran del Partido Comunista. Y en este caso al maestro Galván lo combatió Vicente Lombardo Toledano, que tenía otra visión también un poco comunista, pero no exactamente. Él quería ser el ideólogo mexicano y creó una teoría que se apartaba de Marx y que lo sustentaba él, Vicente Lombardo Toledano, afirmando que en México era necesario seguir el camino de la Revolución Mexicana para llegar al socialismo. Está claro que esta vía, auspiciada por el mismo gobierno, fue más aceptada. Soplaban fuerte los vientos revolucionarios
con la expropiación del petróleo en 1938. De tal manera que en 1940 surgió otro sindicato, ahora auspiciado por Lombardo, pero con muchos problemas internos. Al entrar Manuel Ávila Camacho, había una lucha muy fuerte entre los maestros federales mexicanos, porque no se respetaba ya el artículo 3º constitucional que se había modificado el 1 de diciembre de 1934, en que tomó posesión el general Lázaro Cárdenas, estableciendo que la educación mexicana sería socialista. Eso que no gustó a los grupos de derecha mexicanos. Acababa de nacer el Partido Acción Nacional y claro que había todavía organizaciones de cristeros como la Unión Nacional Sinarquista, y era muy fuerte el anticomunismo, de tal forma que la educación socialista tuvo que derogarse. Y en 1945 fue derogada la educación socialista y se estableció que la educación mexicana sería democrática, lo cual continuó los debates ideológicos, pero ya era, en cierta forma, una redacción conciliatoria. Se distinguió en esa conciliación el secretario de Educación designado por Ávila Camacho, llamado Jaime Torres Bodet. Él venía muy prestigiado por haber sido funcionario de la UNESCO, en la ONU, de tal manera que hizo un buen trabajo para que la educación fuera progresista y no precisamente reaccionaria. Así, el CENTE se convirtió en un sindicato de conciliación, con muchos grupos a su interior que se van a manifestar en la historia de ese sindicato. Debe haber un archivo en el Comité Nacional del CENTE con documentos para hacer esta historia. Y no se ha querido hacer porque es un sindicato totalmente corporativo. El primer secretario general del CENTE fue un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, designado por el presidente Miguel Alemán. Se llamaba precisamente el ingeniero Jesús Robles Martínez, y duró allí los 3 años que correspondían según los estatutos, y después de él los que él designaba, aprobados por el presidente alemanista correspondiente, porque a Miguel Alemán le sucedió Adolfo Ruiz Cortines, y a Adolfo Ruiz Cortines le sucedió Miguel Alemán, le sucedió Adolfo López Mateos, ya con una línea corporativa.
Durante los 6 años de Adolfo López Mateos hubo 2 secretarios generales en la línea del Robles Martinismo. Y empezaron las protestas magisteriales, de las cuales la más connotada fue la que encabezó el maestro guerrerense, radicado en el Distrito Federal, de nombre Otón Salazar, que funda un movimiento llamado Movimiento Revolucionario del Magisterio, al que no dejaron tomar posesión, aunque era nada más de una sección, la sección 9ª de maestros de primaria y preprimaria en el Distrito Federal. Sin embargo, Otón Salazar, miembro después del Partido Comunista, fue un destacado luchador social que durante ese tiempo de su lucha en el Distrito Federal fue cesado y así vivió y así murió, cesado. Es uno de los grandes héroes del magisterio mexicano. Por lo que sea, algunos participaban con él, otros no. No sabíamos mucho y también no lo conocimos tan de cerca. Yo lo vine a conocer cuando andaba en la campaña del Frente Electoral del Pueblo, junto con mi amigo y compañero Raúl Ugalde Álvarez, a quien recuerdo con mucho afecto. Ellos recorrieron el país lanzando como candidato presidencial a Ramón Danzós Palomino contra la candidatura de Adolfo López Mateos y también de otros más que continuaron la lucha de Otón, pero ya como la izquierda mexicana. Cuando la izquierda mexicana decidió formar el Partido Socialista Unificado de México, ya con las siglas de las herramientas del trabajo, la hoz y el martillo, en el que sí participé, pudimos ver a un Otón Salazar siempre combativo, siempre alegre, siempre decidido. Creo yo que a Otón se le debe hacer un mayor reconocimiento por los maestros sindicalistas del CENTE, que sí los hay, y posiblemente hasta sean mayoría. En la época de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, se dio una fuerte batalla interna en los grupos y corrientes de oposición al CENTE. Lamentablemente, Echeverría auspició hacia el PRI a los que después tomarían posesión del CENTE como si fuera su herramienta. De ese grupo que ascendió con Echeverría, se recuerda precisamente a un profesor egresado de las normales rurales, que es una mancha para nosotros, los normalistas rurales, Carlos Jongitud Barrios. Él llegó al CENTE para establecer la segunda dictadura después de Jesús Robles Martínez y duró allí hasta que le entregó
la dictadura a otra dictadora, que fue la profesora Elba Ester Gordillo Morales, a quien los panistas cooptaron y la hicieron de ellos, lo cual constituye la razón de que a Elba Ester el PRI la combatiera tan acremente. En esas tres dictaduras se desarrolla la historia del CENTE. Yo lamento mucho que a un gobierno tan noble y tan prestigiado como el que nos hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hayan llegado a la transformación del CENTE. Y en lugar de eso, dejaron intacta la estructura jerárquica del grupo que viene desde las dictaduras. Claro que este grupo, que tiene a su mando el profesor Cepeda de Coahuila, no ha hecho nada por transformar el CENTE. Los grupos que, como el nuestro, quiso y propuso una nueva estructura del CENTE, no lo hicieron, no quisieron hacerlo. Solo con esta estructura que tienen, corporativa, pueden ellos seguir dirigiendo el CENTE. El CENTE debe transformarse si queremos que la educación mexicana se transforma, la educación pública. Esta es la razón de que incluyamos este tema en estos videos que tienen como afán la transformación educativa de México. Es algo urgente. Yo no creo que quienes dirigen hoy el CENTE quieran transformar la educación. Es muy importante que en la comarca lagunera de Coahuila y en Zacatecas los maestros hayan ganado sus secciones, pero de nada sirve si no logran que el CENTE transforme su estructura. En lo personal, ahora que ya estoy jubilado y retirado de estas tareas, saludo desde mi casa en Chihuahua a la compañera que anduvo con nosotros y que se mantiene de pie, la maestra Blanca García, de la sección 10 de Zacatecas, esposa de nuestro compañero Guillermo Ortiz Pedrosa. Ellos mantienen nuestras banderas en la sección 10 de maestros de postprimaria en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ojalá y los maestros del Distrito Federal, que siempre han sido muy combativos, asuman esta misión. No se trata de los líderes que están allí, se trata de una necesidad educativa de México. El CENTE debe transformarse para que no estorbe a la transformación educativa de México. Lamentablemente, los compañeros creen que es solo política sindical. No, es más que una política sindical. Es una noble tarea pedagógica para poder lograr los cambios que se necesitan. En el tiempo que yo me vine a Chihuahua, esta sección 8 era muy combativa, dirigida por el profesor Amador Hernández Arredondo, muy combativa. Y él daba su apoyo desde Chihuahua al Comité Nacional. Pero la gente se muere, se va, y ahora quién sabe qué pasará en la sección 8. Me gustaría saber
y denunciarlos aquí, pero no tengo ya elementos. La vida me ha retirado a mi casa. Pero si yo pudiera, estaría luchando con los compañeros. Ojalá y nuestro Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales pudiera hacer algo. Lamentablemente, pues son otras generaciones y ya no quieren que nosotros, las viejas generaciones, participemos. Desde aquí saludo a ese gran Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales, porque donde haya un normalista rural, limpiaremos de suciedad longitudista las filas de nuestra organización magisterial. Vaya pues nuestro ánimo a los compañeros zacatecanos, especialmente a los de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, y a los de la comarca lagunera, especialmente al grupo del compañero Navarro, que está en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y aquí en Chihuahua, pues ojalá y me escuche la compañera presidenta del Frente Nacional de Egresados, que es orgullosamente egresada de la Normal Rural de Saucillo, Chihuahua. Vamos adelante. Aquí la historia no se ha terminado. Vamos a seguir adelante. Saludos, compañeros sindicalistas. Antes de que se vaya esta época progresista del gobierno de López Obrador, hoy en manos de la compañera Claudia Sheinbaum. Gracias.